Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo el pastor Luis Fernando Manrique para poder compartir contigo el segundo tema de esta serie sobre el libro de Ageo. El tema de hoy lo hemos titulado El deseado de todas las gentes. Y si estuviste el sábado pasado aquí en el culto divino en Zoom TV, pues entonces ya pudiste escuchar acerca del primer tema que está basado en el capítulo 1 del libro de Ageo. Pero ahora en el capítulo 2 vamos a encontrar tres temas. El primero que tocaremos hoy, el deseado de todas las gentes, y en los dos sábados subsiguientes estaremos tocando los otros dos temas. Así que muy atento, pero no podemos comenzar a desarrollar nuestro tema sin antes pedir a Dios que pueda derramar su santa bendición sobre cada uno de nosotros. Así que quiero invitarte para que podamos orar juntos y pedirle a Dios que se manifieste, que Él sea el que nos hable y que nuestro entendimiento pueda ser ampliado por su gracia y por el poder de su Espíritu Santo. Oremos. Querido Padre, tú que vives, moras y reinas en las alturas de los cielos, a ti sea honor, gloria, poder, majestad por los siglos de los siglos sin fin. Estamos de verdad muy felices y agradecidos, Señor, por darnos este privilegio, por darnos la oportunidad bendita de poder venir a escuchar tu palabra en este santo día de reposo, en el sábado. Ahora permite, Padre de amor, que al poder abrir el libro de Ageo podamos encontrar, Señor, claridad en tu palabra y que sobre todo podamos encontrar elementos de ella que nos transformen, que nos cambien, que nos restauren, Señor. Así como hace 8 días hablamos de restauración misional, Señor, hoy tú tienes otro mensaje de restauración poderoso para nuestra vida a través de este segundo mensaje del profeta Ageo, el deseado de todas las gentes. Toca nuestra vida, toca a cada persona que está viendo este programa, Señor, y permite que puedas tú enriquecer, Señor, el conocimiento por medio de tu Espíritu y sobre todo, Señor, prepararnos a través de él para disfrutar felices en esta tierra y luego por los siglos de la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Amén. Para poder entrar en el segundo tema del, del libro de Ageo o en el segundo mensaje que Dios da a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote, a través del profeta Ageo, necesitamos, para beneficio de quienes no estuvieron hace 8 días, hacer un repaso de lo que vimos en el primer tema. Así que vamos a entrar en ese repaso. El primer tema lo titulamos Es tiempo de reedificar. Y es el primer mensaje del profeta Ageo. Y fue recibido eh, por él después de que él cumplió más de los 80 años. Y quizás repito algunas cosas para beneficio de quienes llegan por primera vez, pero también para beneficio de quienes escucharon el sermón hace 8 días. Saben ustedes que la repetición es la madre del aprendizaje, ¿verdad? ¿Cómo aprendes tú una canción? Repitiendo. ¿Cómo aprendes tú una poesía? Repitiendo. ¿Cómo te aprendiste las tablas de multiplicar? Repitiendo. ¿Cómo aprendes conceptos en tu vida? Repitiendo. ¿Cómo desarrollas hábitos? Repitiendo acciones. Miren que la repetición es lo que hace que los conceptos queden afianzados en nuestra vida y no solo conceptos, también acciones. Pero por eso vamos a repetir algunos aspectos para que puedan quedar fijos en nuestra mente. ¿Quién era Ageo? Bueno, Ageo, pues obviamente profeta de Dios, que fue llamado a ser profeta después de que tenía 80 años de edad. Su ministerio profético, uno de los más cortos de toda la Biblia, solamente 15 semanas es el periodo en el cual el profeta Ageo desarrolla su ministerio. ¿Cuándo es llamado a ser profeta? Bueno, fue llamado a ser profeta cuando el pueblo de Judá sale del cautiverio babilónico y regresa ahora a Jerusalén para poder reconstruir la ciudad y poder reconstruir el templo. Y ahora entonces, en ese desánimo que vive el pueblo, es allí donde aparece, enviado por Dios, Ageo, para poder dar un mensaje lleno de inspiración, de estímulo a las personas. ¿Cuál es el propósito de los mensajes de Ageo? El propósito es reanimar el espíritu desfalleciente del pueblo e inspirarle con el deseo de hacer grandes cosas para Dios. El pueblo de Judá tenía que hacer cosas grandes, así como en algún momento Salomón
más de 400 años atrás, había comenzado la construcción del primer templo y fue una cosa grandiosa que impactó al mundo de aquella época, el templo más maravilloso que haya existido sobre el planeta Tierra, dedicado a Dios en aquel entonces. Ahora el pueblo tenía que hacer una tarea extraordinaria. ¿Y cuál era la tarea? Pues nada más y nada menos que reedificar ese templo que había sido destruido por los babilonios. Pero vamos a revisar el contexto, vamos a repetir algunas de las cosas del contexto en el cual Ageo aparece para beneficio de todos y para repasarlo. Primer punto del contexto histórico que vimos es que en el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruye el templo que había sido construido por Salomón. Este primer punto es importante porque la codicia de Babilonia hizo que tuvieran que destruir el templo para quedarse con todo el oro. Lo vamos a ver un poco más adelante hoy, cuando hablemos de ese primer templo, que estaba revestido en oro por todas partes, tanto el lugar santo como el lugar santísimo, los techos, las paredes, los muebles, y entonces ese deseo de poder y de ambición hizo que Babilonia viniera, se robara todo el oro, destruyera el templo. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, porque el pueblo de Judá se había apartado de los caminos de Dios. Y ahora venía esta circunstancia como un juicio sobre el pueblo judío. El segundo aspecto es que en el año 539 a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, derrota a Babilonia y ordena por decreto el regreso de los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo destruido. Así lo declara Esdras, el capítulo 1, el versículo 1 al 4. Pero hay un elemento bien interesante y bien particular aquí, y es que Dios había profetizado 700 años antes de Cristo a través de Isaías, y cerca de 200 años antes de que naciera Ciro, Dios había profetizado que aparecería un hombre en la historia que se llamaría Ciro y que ese hombre daría la orden de reconstruir a Jerusalén. Eso está registrado en Isaías el capítulo 44, el versículo 28. Pero cuando esa profecía es dada, el templo estaba funcionando perfectamente, el templo estaba construido, era el mismo templo que Salomón había construido, los oficios y las ceremonias del templo se hacían sin ningún problema. La pregunta entonces es, ¿por qué esta profecía que no entendían los que vivieron en la época de Isaías? Porque esta profecía estaba apuntando precisamente a aquel momento especial en el futuro donde el templo sería reconstruido porque había sido destruido por los babilonios. Pero allí se levanta Ciro. Así que con nombre propio Isaías, casi 200 años antes, dijo, en el futuro aparecerá un hombre llamado Ciro, y ese hombre llamado Ciro, yo le llamo mi pastor, será el encargado de que se libere a todos los judíos que están cautivos en Babilonia y regresen ahora a Jerusalén y reconstruyan el templo y reconstruyan la ciudad. Tremendo. En el año 537, el año 536 antes de Cristo, después de que se dio la orden, estamos hablando de prácticamente 2 años después, entonces sale un grupo comandado por Zorobabel. Zorobabel es un descendiente directo de David y que de paso Zorobabel se encuentra en la genealogía de Cristo, que trajo a Cristo a la existencia a este mundo. Así que, como ser humano, porque vale la pena aclarar que Cristo ya existía y ha existido desde siempre, ¿verdad? Pero con otro nombre y con otras funciones en el reino de los cielos. Digamos, cuando Cristo se encarnó, entonces Zorobabel es descendiente directo de línea de David y, por supuesto, predecesor de Jesucristo. Entonces Zorobabel regresa a Jerusalén con un grupo y poco después Zorobabel pone los cimientos del templo. Y allí comienza entonces esa reconstrucción. Durante el cuarto elemento que quiero destacar es que durante los reinados de Ciro, quien fue el encargado de poder liberar al pueblo, y después de él su sucesor Cambises, los enemigos de los judíos trataron de conseguir un edicto real para que se detuviera la obra. Así lo declara Esdras, el capítulo 4, el versículo 5. Pero la obra continuó, pero ellos querían parar la obra. Y luego en el año 522 a.C. se levanta otro rey que dura un poco tiempo. Algunos estudiosos le ponen como nombre Esmerdis y dicta un decreto para detener el trabajo en Jerusalén. Y ese decreto entonces desanima a los judíos y ahora ellos ya no quieren reedificar, se sentían que había mucha presión y precisamente fue instigado por los samaritanos
que los samaritanos querían formar parte de la reconstrucción del templo, pero los judíos dijeron, no, solamente nosotros vamos a trabajar en la reconstrucción. Gracias, pero no, ustedes quédense allá, los samaritanos, porque de paso siempre en el reino del norte había habido mucha idolatría y ellos no querían que se volviera a repetir lo que había pasado con la destrucción del primer templo, y era que por el pecado del pueblo ahora volviera entonces a ser destruido, así que prefirieron quedarse solos en la reconstrucción. Y luego, los repatriados, pues ahora por esa oposición, como sexto punto, se sienten desmotivados y dicen, ahora no es el tiempo de reconstruir. Y en ese momento es que aparece Darío, el Grande, asciende al trono y deroga los decretos dados por Esmerdis, y entonces allá aparece el profeta Ageo para decir, ánimo, hay que construir el templo. Los líderes debemos ser llamados a motivar a la iglesia a que construya el templo, a que hagan obras grandes para el Señor, como ellos lo hicieron en este caso, que fue reconstruir el templo. Los líderes somos llamados a poder ser motivadores. Por eso es que en las juntas de iglesia no debiera haber gente que desmotive a los otros. Incluso en las reuniones espirituales, reuniones de grupos pequeños, reuniones de la iglesia, debemos evitar que personas que solo traen un espíritu de desánimo, que solo traen un espíritu de crítica, de difamación, pues puedan participar de las reuniones. La palabra de Dios es clara que a estas personas debieran llamársele la atención, incluso si siguen insistiendo, ser desechados, porque la obra de Dios no puede crecer de esa forma. Pero volvamos al punto con Ageo. Y es que ese primer mensaje de Ageo realmente podríamos haberlo dividido en 4 partes. Número 1, una amonestación por la indiferencia. Ageo los amonesta porque tenían que cumplir la tarea, no la estaban cumpliendo, se han desanimado y estaban preocupados, era por construir sus casas. Número 2, vinieron juicios de Dios por la desobediencia. Y número 3, Ageo los exhorta para que dejen la indiferencia y comiencen la construcción. Y número 4, el pueblo escucha, acepta la amonestación, atiende la exhortación y comienza la construcción del templo. ¡Qué maravilloso! Ageo fue un profeta exitoso porque recibe un mensaje de Dios, lo da al líder político del pueblo, Zorobabel, lo da al líder religioso del pueblo, Josué, y ahora estos líderes van y comunican al pueblo, y el mismo Ageo también va y comunica al pueblo, van los 3, y entonces ahora se logra una motivación espectacular y el pueblo comienza la construcción 24 días después de que reciben el mensaje, de que lo comunica a Zorobabel, de que lo comunica a Josué. 24 días después comienza la construcción del templo. Ahí termina el primer mensaje de Ageo. Pero ahora vamos a entrar al segundo mensaje de Ageo. Abran sus Biblias conmigo. Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Versículo 1. Este segundo mensaje lo hemos titulado El deseado de todas las gentes. Pero vamos a leer para ver de dónde sacamos esa expresión. Comencemos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Noten ustedes que hay una diferencia de tiempo desde el primer mensaje que fue dado en el mes sexto, el primer día del mes, a este que es dado en el mes séptimo a los 21 días. Quiere decir que había pasado un mes y 21 días de un mensaje al otro. Versículo 2 de Ageo 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salitiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles. Vamos a detenernos aquí en el versículo 2. Dios tiene un orden para enviar el mensaje. Primero le dice, habla primero con el principal, el líder político, que es Zorobabel. Habla luego con el sumo sacerdote y luego habla con el resto del pueblo. Dios quiere que los líderes sean impactados primero. Y quizás estoy hablando aquí a un líder, quizás es un líder el que me está escuchando. Eres anciano, eres líder de escuela sabática, eres líder de cualquier departamento, quizás eres un pastor. Pues yo quiero decirte que Dios nos llama a nosotros los líderes para que escuchemos primero el mensaje.
nosotros somos privilegiados porque ahora escuchamos el mensaje de Dios y luego somos los encargados de transmitirlo al pueblo para motivar al pueblo, para impulsar al pueblo, para animar al pueblo. Y aquí en ese orden se dan las cosas. Y luego dice el versículo 3, vamos al versículo 3 de Ageo, el capítulo 2. ¿Quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor como la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Quiero destacar en este versículo que Ageo tenía más de 80 años. Así que Ageo tuvo el privilegio de ver la primera casa, que fue la construida por Salomón, en pie, en funcionamiento, con toda belleza, con todo su esplendor. Y ahora comienza a ver los cimientos de esta segunda casa. Ya no tenía ni el esplendor ni la belleza de la primera. Por eso Ageo dice, ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿No la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová. Anímate tú, también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hay algo que me impacta de este versículo, aunque ya lo voy a retomar más adelante en la presentación de este sermón, y es que 3 veces el mismo versículo dice, anímate, anímate, cobra ánimo, 3 veces. ¿Cuán importante es este tema de que los líderes estemos llenos de ánimo? Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Qué lindo cómo Dios habla aquí. Estaré con ustedes. No temas, no temáis. Cuando trabajamos para Dios, Él está con nosotros. No hay por qué temer. Cuando enfrentamos dificultades, Él está con nosotros. No hay por qué temer. Cuando tenemos oposición, Él está con nosotros. No hay por qué temer. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Leamos el versículo 7 también. Vamos a leerlo. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me detengo un instante aquí. Aquí el versículo habla, vendrá el deseado de todas las naciones. Otras Biblias no lo traducen deseado de todas las naciones, sino traducen deseado de todas las gentes. Y quizás ahora entendemos de dónde salió el título para una de las obras más importantes escritas por Elena White, El deseado de todas las gentes. La versión, o mejor, la biografía de Jesús más explícita y más distribuida en todo el mundo. Versículo 8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No se preocupen, yo les daré el recurso para construir este segundo templo. Aparecerá el dinero, aparecerá la plata. No se preocupen, ustedes comiencen el proyecto, que yo voy a estar con ustedes. ¿Cuántas lecciones vamos a mirar de esto ahora? Y el versículo 9, ahí termina el mensaje. La gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, muy bien. Quiero destacar una palabra clave en este mensaje. La palabra clave es anímate. Pero quiero destacar una frase clave de este segundo mensaje de Ageo. La frase clave es, trabajad porque estoy con vosotros. Así que ha llegado el tiempo de que se reedifique la casa. Ha llegado el tiempo ahora de que la gloria de Dios se manifieste en este segundo templo. Ageo conocía
la belleza del primer templo. Y para que ustedes también puedan conocer un poco de la belleza del primer templo, necesitamos ir juntos a ese primer templo. Ese primer templo que fue construido en tiempo de Salomón y que su construcción y sus detalles aparecen registrados en Primera de Reyes capítulo 6. Así que quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes 6. Primera de Reyes 6. Y vamos a comenzar a mirar algunos aspectos de este primer templo. ¿Por qué Ageo dice, ay, ustedes, este segundo templo es como si nada al lado del primer templo? Vamos, Primera de Reyes, capítulo 6. Y vamos a avanzar allí a leer el versículo 2. Primera de Reyes 6. Primera de Reyes 6, versículo 2. Dice Dios en su palabra: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, unos 30 metros, 20 codos de ancho, unos 10 metros, y 30 codos de alto, unos 15 metros. Y ahora quiero que leamos Primera de Reyes, capítulo 6, perdón, versículo 19. En el mismo capítulo, pero vamos al versículo 19 y luego el 20. Salomón preparó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Verso 20. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro y tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 de alto, y lo recubrió de oro purísimo. Asimismo, recubrió de oro el altar de cedro. Noten ustedes que el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto era un cubo perfecto. 20 codos de alto, 10 metros aproximadamente. 20 codos de ancho, 10 metros aproximadamente. Y 20 codos de alto, 10 metros aproximadamente. Así que es un cubo. Y me llama poderosamente la atención porque era precisamente en el lugar santísimo, en este cubo, que era la forma de su construcción, donde se manifestaba la chequina, la presencia de Dios sobre el propiciatorio del arca del pacto. La tapa del arca es lo que se llama propiciatorio. Y dentro del arca pues estaban las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, un recipiente que contenía maná para que el pueblo no olvidara toda la protección que Dios había tenido con ellos al liberarlos del yugo de Egipto y de la esclavitud que tuvieron que padecer durante 400 años en Egipto. Ahora, allí se manifestaba la presencia de Dios. Cuando el arca del pacto no estaba en este templo, sino estaba en carpas, en una tienda, en ese santuario móvil que se movía en el desierto, la presencia de Dios, la chequina, se manifestaba en el día en una columna de nube, en la noche en una columna de fuego, y todo el pueblo podía ver la gloria de Dios manifestada allí constantemente y la compañía de Dios. Pero ahora ya el pueblo de Dios ya no era nómada. Ahora el pueblo de Dios tenía un lugar, tenía una ciudad donde se establecía y se construía el templo. Y esa ciudad, pues era por supuesto la ciudad de Jerusalén. Ahora, después de muchos años en que David, el padre de Salomón, estaba queriendo construir el templo y por el cual Dios no se lo permitió a él por la sangre que había derramado, y le dijo, no te preocupes David, tu hijo lo construirá. Pero David juntó los materiales, pues comienza la construcción de este lugar tan extraordinario, tan maravilloso. Con tanto oro, difícilmente hoy en el mundo se podría encontrar tanto oro junto en un mismo lugar. Pero esto fue lo que, por la gracia del Señor y por el poder de Dios, se permitió que el pueblo pudiera realizar. Imagínense ese cubo de 10 metros de alto, 10 metros de ancho, 10 metros de largo, todo recubierto en oro puro. Sigan leyendo conmigo ahora, vamos a volver a Primera de Reyes 6 y vamos a mirar el versículo 21. De manera, Primera de Reyes 6, 21. De manera que Salomón recubrió de oro puro la casa por dentro. Cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo recubrió de oro. ¿Ok? Todo de oro puro. Ahora, esto nos va a ayudar a entender algo. Nos va a ayudar a entender un concepto que aparece en el libro de Apocalipsis. Y es que en el libro de Apocalipsis, cuando se describe la Nueva Jerusalén, realmente se le describe como un cubo.
con medidas similares, y se le describe de oro puro. ¿Por qué se hace esa comparación en el libro de Apocalipsis? Recuerden que cuando los escritores de la Biblia están escribiendo, tienen que poner en un lenguaje claro y sencillo para que sus lectores puedan entender lo que se está diciendo. Así que el que conocía cómo había sido construido el templo de Salomón o el templo que Salomón construyó, ahora puede entender que eso es un anticipo a lo que disfrutaremos por la eternidad. Y ahora quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 21:16. Apocalipsis 21:16. Noten la secuencia bíblica en estos conceptos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 16. Dice Dios en su palabra: la ciudad se halla establecida como un cuadrado. Escuchen, su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad 12,000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Si ustedes notan, la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, será en oro puro y será un cubo. La altura, la anchura y el largo de la ciudad, todas iguales. Entonces, de la misma manera como el lugar santísimo era un cubo, ahora tenemos la santa ciudad igual. De la misma manera como estaba recubierta por todas partes en oro puro, de la misma ciudad, la Nueva Jerusalén, será una ciudad en oro puro. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? Que así como en el lugar santísimo del santuario o del templo que construyó Salomón se manifestaba la chequina, la gloria de Dios, y el día que se inauguró el templo, la presencia de Dios se manifestó allí. De la misma manera, en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén, la presencia de Dios se manifestará con nosotros. Qué cosa tan espectacular, qué regalo tan precioso cuando la palabra de Dios nos habla de eso. Así que ahora podemos entender todos estos conceptos. Pero bien, vamos a volver nuevamente a Primera de Reyes 6. Vayan otra vez conmigo a Primera de Reyes 6, después de haber simplemente explicado este concepto en Apocalipsis. Y vamos a mirar que ya leímos el versículo 21, ahora quiero que leamos Primera de Reyes 6:22. 6:22. Recubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo recubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Quiero que saltemos al 27, Primera de Reyes 6:27. Ustedes pueden seguir leyendo con detalle, pero yo quiero concentrarme en lo que tiene que ver con el mensaje de Ageo. Primera de Reyes 6:27. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales tenían sus alas extendidas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, mientras las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Versículo 28. Luego recubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes alrededor de la casa con diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y leamos el 30. También recubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Qué tremenda tarea. Ahora entienden por qué el esplendor de esta casa, la gloria de esta casa. Ningún lugar en el mundo hoy, ningún lugar en el mundo hoy tiene tanta riqueza, tanta belleza como la que tenía el templo que Salomón, con instrucciones divinas por supuesto, estaba construyendo para el Señor. Y aprovecho para decir esto. Hoy en todo el mundo encontramos tremendos monumentos dedicados a Dios. Ahora, no importa si es la religión musulmana, que creen en el mismo Dios que nosotros, aunque de una forma diferente. No importa si es la religión judía, que creen en el mismo Dios que nosotros, aunque de manera diferente, ya que no aceptan a Cristo como Salvador y Mesías.
No importa si es la religión cristiana, ustedes van a encontrar que muchos de los más grandes monumentos que hay en el planeta Tierra son dedicados a Dios. He tenido la oportunidad de estar en muchos países visitando mezquitas, visitando templos cristianos de diferentes denominaciones, visitando también los esfuerzos que han hecho los judíos por poder en algún momento volver a reconstruir el templo, eh, hacer un tercer templo, porque ya tanto el primero como el segundo fueron destruidos. Ya voy para allá, no se me pierda, pero los hombres han querido dedicar a Dios sus esfuerzos para hacer monumentos que lo representen a Él, pero nunca, ninguno de los monumentos que existe hoy en día tiene vestigios de la belleza de este primer templo, de esa gloria. Ahora entendemos a Ageo. Ahora entendemos a Ageo cuando dice: ¿quién entre vosotros que aún está, que es vivo, que conoció la gloria de aquel primer templo, ve que este segundo templo es como si nada? Y ahora entiendes por qué Ageo comienza su ministerio profético a los 80 años, por qué Dios escoge a un hombre tan mayor para ser profeta, porque quería hacer un símil. Necesitaba un hombre que hubiera conocido el primer templo y que ahora viera este segundo templo que estaban construyendo con Zorobabel, para que entonces se pudiera comparar, y solo alguien que hubiera vivido en las dos épocas podía hacerlo. Y aquí está Ageo llevando este mensaje, pero no hemos terminado Primera de Reyes. Vamos a terminar. ¿Cómo termina este capítulo describiendo el tiempo de la construcción? Y quiero que vayan ahora al versículo, en el mismo capítulo 6, el versículo 37 y el versículo 38. Dice Primera de Reyes 6, 37, 38. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. La casa de Jehová fue edificada en 7 años. Trabajo de miles de personas que intervinieron para que esto se lograra. ¿Cuándo se terminó? En el año 957 antes de Cristo. Pero el templo no era solamente un edificio religioso, también servía como reunión para los israelitas. El templo lastimosamente fue saqueado, fue destruido entre el año 586 y el año 587 antes de Cristo. Esta maravillosa obra arquitectónica, esta belleza, este glorioso templo desaparece en manos del rey Nabucodonosor, quien quiere apoderarse de todo el oro y quien se lleva a los judíos deportados a Babilonia. La destrucción del templo cumple otras profecías de otros profetas que mostraban que por la desobediencia de la nación judía, ellos serían deportados, estarían 70 años en Babilonia y ahora pues sin un templo. Pero entonces, aquí aparece Ageo. Animar al pueblo para la construcción del segundo templo. Los judíos ahora que habían estado deportados, son libres para que vuelvan a su nación y comenzar la construcción. Ciro, el rey que da la orden, él siente que Dios mismo, por la profecía de Isaías, dada casi 200 años antes de que él apareciera en escena, da la orden y comienza la edificación, pero el arca había desaparecido. Ya no se sabía dónde estaba el arca del pacto, el elemento más valioso de todo el santuario y de todo el templo había desaparecido. Y cuando comenzaron la construcción, muchos están chasqueados, especialmente las personas de edad, entre ellas Ageo, al ver cómo esta construcción estaba siendo erigida y cómo le restaba belleza a la riqueza del primer templo. Esto bien podríamos hacer una aplicación homilética aquí para decir que Dios desea darnos una vida de crecimiento permanente, una vida de desarrollo sin igual. Pero cuando el pecado llega a nuestra vida, cuando conocemos a Dios y nuestra vida, estamos en el primer amor y tenemos una vida maravillosa, pero llega el pecado, nuestra vida es destruida. Y nuestra vida, al igual que el templo, por invasores que llegan a nuestra vida, deja de ser y deja de tener esa belleza. O si alguien que conoció la fe
desde que nació en el Evangelio. Quizás tú que eres adventista de primera generación, segunda generación, tercera generación, y permites que el pecado llegue a tu vida, que invasores lleguen a tu vida. Y esos invasores hoy pueden estar solo al alcance de un clic en tu teléfono, en tu computadora, en tu tablet. Y tu vida ahora comienza a caer en el pecado. Toda esa belleza maravillosa que Dios había creado en ti desaparece. Y ahora necesitas que tu vida pueda ser reconstruida, pueda ser restaurada. ¿Qué es restaurar? Restaurar es tomar algo que está destruido, dañado, y volverlo a su condición original. Eso era lo que estaban intentando los judíos. Pero no lo lograban. El templo como tal no tenía esa belleza. No obstante, ese segundo templo sería mayor que el primero. Si tú has experimentado fracaso en tu vida espiritual, ha llegado el momento de tu restauración. Si tú has enfrentado o crees que tu vida ahora es un desastre, pues ha llegado el momento de que tu vida comience de nuevo y que la reconstrucción de tu vida comience ahora mismo, así como comenzó la reconstrucción de este segundo templo. Volvamos ahora, después de haber visto la belleza del primer templo en Primera Reyes 6, volvamos nuevamente a Ageo, el antepenúltimo libro de la Biblia, que se encuentra el último del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Antes de Malaquías está Zacarías y antes de Zacarías está Ageo. Ahora volvamos al versículo 4, Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová. Anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Anímate. Quien debe cobrar ánimo en primer lugar es el líder del pueblo. El primer anímate va para Zorobabel. Pues Zorobabel, está bien, este templo no tiene la belleza, lo que están haciendo el mejor esfuerzo, pero pueden hacer un esfuerzo mejor. Anímate. El segundo anímate va para el líder espiritual del pueblo, para Josué. Josué, anímate. Y el tercer anímate va para el pueblo. Pueblo, anímate. Porque Dios estará con vosotros. Cobrad ánimo. Déjame decirte que el desánimo es quizás la mayor herramienta que Satanás usa para destruir a los seres humanos. Hay una ilustración bien interesante en relación con esto. Cuenta la ilustración que un día Satanás estaba vendiendo todas sus herramientas, las puso en venta. Así que tenía el egoísmo, tenía el chisme, tenía la crítica, tenía la maledicencia, que es hablar mal de otras personas, tenía la mentira y tenía todas sus herramientas y les puso a todas precio y nombre. Pero había una que tenía a un lado y le puso el precio más alto. Así que la gente cuando venía a mirar las herramientas se preguntaba, bueno, ¿y esa herramienta por qué cuesta tanto? Y la respuesta del diablo, de Satanás, fue, bueno, es que esa es la con la que más daño puedo hacer. Con esa puedo destruir al más grande hombre, al mayor líder. Con esa puedo destruir hogares. Con esa destruyo vidas. Con esa puedo acabar a la más grande de las personas. Con ella destruyo iglesias completas. Con esa herramienta logro que alguien deje leer la Biblia. Con esa herramienta logro que alguien deje de orar. Con esa herramienta puedo hacer que la obra de Dios sea destruida. Y esa herramienta es el desánimo. Porque el desánimo lleva a la gente a la depresión. El desánimo lleva a la gente a que no quiera hacer nada, no quiera buscar a Dios, no quiera trabajar para Dios. El desánimo hace que la gente se enferme mentalmente. El desánimo puede destruir tu vida, puede destruir tu futuro. Así que eso era lo que estaba experimentando ahora el pueblo. Una situación terrible de desánimo. Eso es lo que estaba experimentando Zorobabel. Eso era lo que estaba experimentando Josué. Pero allí se levanta Ageo para decirles, anímense.
Y escuchen esto, la palabra no dice, yo los vengo a animar. La palabra que usa Ageo es, anímate. Tú mismo tienes que animarte. Tú, Zorobabel, anímate. Tú, Josué, anímate. Tú mismo. El ánimo tiene que ser algo intrínseco, algo que se lleva adentro. Es Dios el que nos da ese poder para animarnos. Claro que Josué quería, por supuesto, también animar al pueblo, pero tu ánimo no debe depender de otra persona. Tu ánimo no debe depender del pastor. Tu ánimo de trabajar para Dios no debe depender de tu esposo, de tus hijos. Tú, anímate. Si tu cónyuge no quiere ir a la iglesia contigo, anímate, ve tú solo. Si tus padres no quieren ir a la iglesia contigo, anímate, ve tú solo. Si los demás miembros de tu grupo pequeño no quieren trabajar para el Señor, anímate para que tú puedas animar a otros, ve tú solo. Así que el punto aquí es que tú te animes. Te animes. ¿Animarse para qué? Pues para trabajar para Dios. ¿Para qué necesitaban ánimo ellos? Para construir el templo. ¿Para qué necesitas tú ánimo y para qué necesito yo ánimo? Para cumplir la misión de Dios. Anímate. Mire, no importa cómo fueron las cosas en el pasado. No importa cuántos problemas y dificultades hayas tenido atrás. Quiero decirte que hoy es el momento en que tú puedas animarte y decirle, Señor, necesito de ese ánimo. ¿Y cómo te animas tú? Tomando decisiones, verbalizando cosas como, por ejemplo, diciéndote a ti mismo, con la ayuda de Dios, lo voy a hacer, voy a trabajar para ti. Yo le repito mucho a las personas que cuando respondan un saludo y yo les pregunte cómo están, en lugar de decir bien, una palabra que no anima a nadie, que no hace que nadie sea transformado, ni siquiera el mismo, porque es una palabra que todo el mundo usa cada vez que le preguntas a alguien cómo está. Te invito a que uses expresiones que transformen la vida de otros. Que cuando alguien te pregunte cómo estás, pueda decir excelente, gracias a Dios. Fantástico por la gracia y el poder de Dios. Pueda decir, por ejemplo, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Pueda decir, por ejemplo, feliz y en victoria. Yo no sé qué frase tú quieras usar, pero algo se ha descubierto. La ciencia ha demostrado hoy, especialmente los estudiosos, los que se dedican a la neurociencia. ¿Y qué es neurociencia? El estudio del cerebro. Y dentro de la neurociencia hay una rama que se llama neurolingüística. ¿Y qué estudia la neurolingüística? El poder de las palabras en los seres humanos. Cuando tú dices palabras que te ayuden a autoanimarte, eso va a ser fundamental. Cuando tú dices y respondes de esa manera a los saludos, ¿cómo estás? Excelente, fantástico, súper bendecido, súper bendecida. Te está repitiendo palabras que van a hacer eco en tu vida y te van a transformar, pero no solo a ti, van a transformar a los demás también, van a llenar de ánimo a los demás. Así que qué bueno que entendamos que la palabra de Dios es poderosa. Dios en su palabra nos vive animando, nos vive diciendo, voy a estar contigo. ¿Cuál es el problema? No tengas temor, no tengas miedo. Ese plan de ponerte a trabajar en las redes sociales, produciendo videos para que otros puedan escuchar de la palabra de Dios. Toma un minuto, grábate un video, pídele a alguien en tu casa que te ayude, o tú mismo simplemente compra un pequeño trípode, pon ahí tu teléfono, prepárate, grábate tú mismo. Puedes aprender a editar, envíalo a tus amigos y diles que es posible triunfar en el nombre del Señor. No me digas que no se puede. Sí se puede con la ayuda del Señor. Pero anímate, no esperes que otros te animen. Anímate con Dios. Dios te ha de animar y permite que tú seas un instrumento para animar a otros. Ok, espero que este concepto haya quedado claro. Y aquí hay un versículo que quiero compartir contigo. Porque a mí me preocupan las personas que solo hablan de su pasado, como si las cosas buenas quedaran en el pasado. Vamos a mirar Eclesiastés 7:10. Porque Eclesiastés 7:10 nos aclara que no debemos quedarnos en el pasado, que lo mejor está por venir. Miren lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés 7:10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. He ido a predicar a muchas iglesias en los 5 continentes. Y a veces encuentro hermanos que me dicen, pastor, hace 30 años esta iglesia se llenaba. Pastor, las comisiones trabajaban, la gente era más consagrada, era más dedicada. No sé qué está pasando ahora, esta frialdad. Usted supiera cuántos bautismos teníamos antes por año,
cuántos grupos pequeños teníamos, y a veces solo hablan de su pasado, de las glorias pasadas. Pero quiero decirte que este texto nos muestra que lo mejor está por venir, que no puedes estar hablando del pasado. Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Lo mismo sucedía ahora con Zorobabel. Ageo estaba diciendo, y Zorobabel también, que el templo anterior era el mejor, que este templo no iba a ser, pero el mensaje que Ageo trae es que este segundo templo, aunque se veía que no tenía la gloria del primero, iba a ser mejor que el primero, porque Dios siempre tiene lo mejor en el futuro. Si tú estás pasando dificultades ahora, si tú estás sufriendo ahora porque las cosas no te han salido bien, lo mejor está en el futuro. En el futuro está la salvación, en el futuro está la redención, en el futuro está la vida eterna, en el futuro estará el fin de la enfermedad, en el futuro está el fin del pecado. Y además de eso, el Señor dice que estará con nosotros. Mire, es cierto que después de la pandemia las cosas no han sido igual en el mundo. Es cierto que después de la pandemia incluso las iglesias han perdido muchos miembros. Lo digo por la iglesia o las iglesias que yo pastoreo. Pero quiero decirte que la pandemia también nos enseñó que hay manera de poder llegar con el evangelio de otras maneras. Y los medios digitales y este medio, tú que estás recibiendo este mensaje en tu dispositivo, en tu televisión, podemos entrar a los hogares como de ninguna otra manera podríamos entrar. Y necesitamos usar los medios a nuestro alcance, las redes sociales, no para estar perdiendo el tiempo ahí y mirando lo que no debemos mirar. No para que ahora el algoritmo nos esté llevando solo a cosas que nos gustan y nos desvíe la atención de lo que es realmente importante. Debemos usar las redes sociales es para propagar el evangelio y la palabra del Señor. Así que conviértete en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de andar con Dios, las cosas funcionan bien. Vamos a Ageo 2 otra vez. Y recuerden lo que dice el versículo 4. Además de anímate, el versículo 4 termina diciendo, trabajad porque yo estoy con vosotros. Mira, cuando tú trabajas para Dios, le sirves a Él, es como si un campo de protección te guiara. Porque Dios cuida a sus hijos. Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 18, dice que cuando nos apartamos del pecado, Satanás no nos toca. Y no nos toca porque le servimos a Dios. A veces le digo a mi esposa, a mis hijas, ¿sabes? Pareciera que nosotros viviéramos como en una burbuja, porque Dios nos bendice tanto, las cosas nos salen tan bien. Y si llegara a haber una dificultad, toda dificultad Dios la convierte en bendición. La razón es una sola. ¿Cuál es la razón? Porque Él está con nosotros. No debemos temer. Versículo 5 de Ageo 2. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. No temáis. Avancemos con seguridad que nada malo nos pasará. Avancemos hacia el futuro. Enfrentemos los obstáculos que nada malo nos pasará. Todo será bueno para nosotros cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Ahora, quiero que entremos en la tercera sección de lo que quiero compartir con ustedes. Y es hablar del deseado de todas las gentes o el deseado de todas las naciones. Aquí el profeta Ageo está prometiendo la venida del Mesías. Esta frase solamente aparece en esta parte de la Biblia, en ninguna otra. Y quiero que vayan al versículo 7. Ageo 2:7. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué tremendo. Lo que está diciendo aquí es que el Mesías, Jesucristo, estaría en esa casa, que la gloria de Dios estaría en esa casa. Antes la gloria de Dios se manifestó en el santuario terrenal, cuando el santuario era portátil y se llevaba a todas partes. La gloria de Dios se manifestó también en el templo que construyó Salomón, pero ahora la gloria de Dios se manifestaría en este segundo templo, porque Jesús mismo caminaría por los pasillos
de ese templo. Qué fantástico esto. Por eso llegaría el deseado de todas las naciones. Y aquí eso queda claro porque Jesús, vayan conmigo, Mateo 12:6. Tienen que leer este texto. Tenemos que leer este texto. Mateo 12:6. Mateo 12:6. Dice Dios en su palabra, Mateo 12:6. Palabra de Jesús. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Para aquel entonces, los judíos se sentían orgullosos del templo que tenía. Pero ahora Jesús dice, uno mayor que este templo está aquí. Soy yo, Dios mismo, es lo que está diciendo Jesús. Así que Jesús aparece y la gloria de Dios se manifiesta en este templo. Volvamos otra vez a Ageo. Volvamos a Ageo. Y allí apareció el deseado de todas las gentes. ¿Y saben qué es lo lindo de esto? El versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Les está diciendo, no se preocupen. Dinero para construir este templo, no se preocupen. Y quiero decirles algo. El dinero para terminar este templo y hacerlo bello, embellecerlo, realmente en gran parte no salió de la nación judía. Porque los mismos romanos se encargaron de embellecerlo. Este templo también fue llamado el templo de Herodes, porque los romanos le dieron un realce especial, tanto que se convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo. A pesar de no tener la gloria del templo de Salomón, llegó a ser una maravilla también. ¿Y la razón? Porque ya estaba profetizado. Cuando Jesús en Mateo 24 está paseando los pasillos del templo con sus apóstoles, y los apóstoles están mostrando los muros a Jesús, y Jesús les dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 después de Cristo, este segundo templo fue destruido. Y desde aquel entonces, pues, no hay templo. Hasta el día de hoy. Por allá, cerca del año 700 de esta era, los musulmanes tomaron ese lugar porque los judíos ya no estaban en la zona. El año 70, el templo es destruido, se da la diáspora y los judíos se esparcen por todas las partes del territorio, del mundo. Solo hasta el año 1948 se reconoce al Estado judío y se les da un territorio. Así que estuvieron cerca de 1900 años sin territorio, sin lugar y por supuesto sin templo. Quiero mostrarles por lo menos una fotografía que ustedes puedan ver en pantalla donde van a ver el templo y vamos a ponerla en pantalla la fotografía para que ustedes tengan una idea. Esa fotografía es una fotografía aérea. Eso que ustedes están viendo ahí es donde estaba ubicado el templo de Salomón y luego el segundo templo, que fue llamado también el templo de Herodes, el que ayudó a reconstruir, por supuesto, Zorobabel. Ustedes se encuentran hoy que allí está una mezquita, que es la mezquita de Al-Aqsa. Y más allá, un poco más adelante, sobre la misma explanada, está la cúpula de la roca. Se cree, es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Se cree que desde ese lugar donde está la cúpula de la roca, desde ahí Mahoma ascendió al cielo. Y como ustedes pueden ver, van a encontrar al lado el muro de los lamentos, 60 metros de muro a donde los judíos tienen acceso. Queridos, no hay templo. Pero sí quiero decirte algo. Allí se manifestó la verdadera gloria de Dios. Se manifestó el deseado de todas las gentes. Lo que hace glorioso al templo no es el oro. Lo que hace glorioso al templo es Cristo. Lo que hace que tú tengas una vida diferente no es cómo vistas, ni el carro que tienes, ni la casa que tienes, ni el oro que tengas, ni el dinero que tengas. Lo que hace que tú seas una persona especial y diferente es que Cristo esté en ti. Nosotros somos templo de Dios, templo del Dios viviente. Y Dios quiere que este mensaje sea para ti.
La gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y te haga templo del Dios viviente desde ahora y para siempre. Dios te guarde.